Bienvenida a Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Bienvenido, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Hablábamos de un septiembre ya desde el comienzo del programa, ¿no? Y es lo que está en la pantalla, de un septiembre recargado, pero no solo por las medidas de fuerza, también porque se viene un septiembre con aumentos en varios rubros. ¿Se viene un septiembre complicado? Sí, yo creo que es el mes, ahora que tenemos los datos de la medición que hacemos desde la UMED, que es la canasta de los trabajadores. Mañana se va a conocer específicamente la medición, pero ya por lo que sabemos es el mes que registra la mayor caída en el poder adquisitivo en la canasta básica de los trabajadores. Creo que es el mes en el que vamos a tener una abrumadora cantidad de trabajadores que hasta ahora venía un poquito por arriba de la línea de la pobreza y van a quedar por debajo de esa línea de la pobreza, y un poco peor todavía los jubilados. La inflación en la canasta de los jubilados va a ser más alta. Creo que bueno, desde el 2010 no se tenía un registro tan malo respecto de la caída en un solo mes. Así que bueno, esta es la consecuencia del horror económico que estamos viviendo, porque creo que no hay otro calificativo ya a esta altura. Yasky, ¿qué le pasa cuando escucha al presidente, desde maestro que es, desde ciudadano? ¿Qué observa cuando lo ve a Macri? Yo observo a alguien que trata de negar los propios actos, y eso es muy malo, es decir, porque es como si uno estuviera en un avión en el que el piloto del avión no puede estabilizar el vuelo, pero la culpa la tienen los pasajeros, la tormenta, los pasajeros del avión anterior, nunca el que está piloteando. Y eso es grave, porque si uno no reconoce ningún error, si uno a sí mismo se considera la perfección caminando en dos pies y hace los desastres que se están haciendo, quiere decir que hay una especie de autismo que suelen caer, ¿no? Quienes tienen esta característica de aferrarse a un mandato de los poderosos, hacer un desastre como han hecho y después negar la realidad porque no les queda otra, no tienen un plan B, no tienen la capacidad de llamar a los que están alrededor y decirle a los pequeños comerciantes, a los pequeños empresarios, a los trabajadores, bueno, ¿qué creen que tendríamos que cambiar? ¿Qué es lo que está saliendo mal? Eso lo considero absolutamente imposible en una personalidad como la de Macri. La medida de, las retenciones, por ejemplo, o alguna otra, estoy tratando de pensar, de recordar si hubo alguna otra que pueda haber sonado a autocrítica, ¿no? A decir, bueno, me equivoqué, fui firme con esto, pero ahora decido cambiarlo. Pero, por ejemplo, lo de las retenciones, ¿le parece que algo de esto tiene que ver con, reconocimiento de un error? No, creo que lo de las retenciones es directamente la mano del FMI. El FMI claramente le dijo a Mauricio Macri, miren, no se puede así. Ustedes no le pueden tirar todo el peso del ajuste a los que menos tienen, porque además no van a llegar. No van a llegar ni siquiera a la mitad de lo que hace falta y van a terminar estallando por el aire. Porque es así, la bola de nieve de los intereses es de tal magnitud que si solamente hubiese aplicado lo que Mauricio Macri, Duhovne y compañía querían, que era seguir metiéndole la mano en el bolsillo a los jubilados, a los docentes, a los trabajadores, no llegaban. Entonces ni siquiera ahí hay una autocrítica. Es algo que lo tienen que hacer porque no les queda otra, y porque le han dicho, bueno, y si no, acá se termina. Ahora, vuelve a la Argentina la idea del empleo, de la flexibilización del empleo, ¿no? Trabajos temporarios, empleo autónomo, tercerización. Absolutamente. Es un recetario que lamentablemente ya lo intentaron aplicar con pésimos resultados en la Argentina, en otras partes del mundo.
basta ver lo que es México, lo que es Colombia, lo que es Perú. Esos son países donde hoy la miseria es todavía más profunda y extendida que en la Argentina. Los flagelos sociales, cualquiera que uno quiera elegir, violencia doméstica, inseguridad, narcotráfico, son peores que en la Argentina. ¿Y eso es producto de qué? De haber sido exitosos los gobiernos de esos países en haber dejado una mano de obra semiesclava con profundísimos bolsones de pobreza y con una especie de planicie pobre que es la que esta gente piensa que va a ser el modelo para la Argentina, porque ellos imaginan un país que acepte ser pobre, que no siga protestando en la calle, que acepte que nos quedan por delante 20, 30 años de pobreza para la inmensa mayoría y que después de esos 20 o 30 años por ahí va a levantar cabeza si los que ganan plata en este momento, en lugar de llevársela como se la llevaron ellos a los paraísos fiscales, decidieran invertir en la Argentina. Y eso es lo que de alguna manera genera el gran interrogante. ¿Serán capaces los argentinos de agachar la cabeza, de silenciar las protestas y de aceptar que de aquí en más van a ser pobres 2 o 3 generaciones hasta que este desastre termine? Me refiero a la hipoteca que ellos generaron. Creo que ese es el gran dilema. Por eso Mauricio Macri está, digamos, de alguna manera en una situación inestable, porque ese gran dilema no lo tiene claro si el pueblo argentino lo va a resolver como ellos quieren. Yo estoy convencido que no. Yo creo que el pueblo argentino va a seguir reclamando y que esos planes de tercerización, flexibilización, reforma laboral no van a poder pasar. Yasky, algunos dicen que hace falta el mismo esfuerzo para hacer las cosas bien que para hacerlas mal, ¿no? Hoy algunos diarios hablaban de este monto de 40.000 millones que tuvo que incrementar el gobierno en este presupuesto, no en el próximo, ya en ayuda social y en seguridad entendemos también para contener lo que va a ser la protesta social de ahora hasta fin de año. ¿Cómo explica esto? ¿Qué piensa de esto? Porque también es dinero de la Argentina que va a ayuda social, algo que tanto se criticaba en el gobierno anterior. Sí, claro. Yo creo que, por un lado, es la más clara expresión de que han empobrecido al extremo al pueblo argentino, porque nadie dedica semejante cantidad de dinero para la ayuda social si antes no produjo una verdadera catástrofe en términos de hambre. Hoy hay millones de argentinos con hambre y todo ese dinero que van a dedicarlo, otra vez estuvimos reunidos con los intendentes de la FAM, son intendentes de todo el país, o sea que es el sensor más, digamos, sensible a estos dramas que se están viviendo. Y ellos nos decían, no va a alcanzar todo el dinero que quieren poner en alimentar a la gente, porque al profundizarse la recesión, todos los días vos tenés gente que cae a la indigencia. Y nos decían muchos intendentes, estamos viendo gente que pasó sin escala de ser una clase media más o menos humilde a convertirse en indigente. Ahora, ya que va a coincidir conmigo, el Estado debe ser garante del mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de cada ciudadano. Y hoy parece en la Argentina que el Estado se retira, todo lo que es público debe reducirse. El Estado se retira y lamentablemente simplemente se dedica a garantizar que siga habiendo fuga de capitales, que los que tienen el dinero fuera del país lo puedan seguir teniendo, y eso me parece que es el esquema más horroroso, porque uno podría pensar, bueno, pasamos hambre porque somos Etiopía, no crece nada, no tenemos un animal, no tenemos proteína, entonces tendría que pensar que esa calamidad no es culpa de nadie. Ahora, nosotros acá tenemos un esquema de hambre, exportamos 440 millones de raciones de alimento, es decir, multiplicamos por 10 lo que nos haría falta en exportación de alimentos para alimentar a nuestro pueblo. Y encima estamos padeciendo porque no tenemos trabajo, porque los jubilados se quedan
absolutamente sin nada, ahora tampoco tienen los remedios, y porque la perspectiva es que todo empeore. Si uno lee el presupuesto que quieren enviar, el presupuesto dice claramente vamos a estar peor que lo que estábamos este año. Bien. Yasky, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Hugo.